El cielo se oscurece, las nubes se arremolinan y una lluvia imparable comienza a caer. Imagínate, una tormenta tan devastadora que no deja un rincón de la tierra sin tocar. ¿Qué harías si supieras que el fin del mundo está cerca? Hoy hablaremos de un evento cataclísmico, un juicio divino que borró toda vida de la faz del planeta, salvo unos pocos. El Gran Diluvio, una historia de juicio, fe y esperanza. ¿Estás listo para adentrarte en uno de los momentos más impactantes de la Biblia? La corrupción de la humanidad. La historia comienza en el libro del Génesis, capítulo 6. Dios observa con dolor cómo la maldad ha crecido entre los seres humanos. La humanidad, que había sido creada a imagen y semejanza de Dios, se había desviado tanto de su camino que ya no había espacio para la bondad. Todo pensamiento, todo deseo en el corazón de los hombres estaba lleno de maldad. En Génesis 6:5 se nos dice: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». La situación había llegado a un punto sin retorno, tanto que Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Pero en medio de esa oscuridad había una luz, un hombre justo llamado Noé. La gracia de Dios para Noé era diferente. En un mundo que se ahogaba en la maldad, él permanecía fiel y justo. En Génesis 6:9 leemos que Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Esta descripción no es trivial. Mientras que la humanidad había caído en una espiral de violencia, corrupción y pecado, Noé vivía una vida que reflejaba una relación cercana con Dios. Este caminar diario con el Creador lo separaba del caos que lo rodeaba. Aquí es donde vemos la manifestación de la gracia divina. Dios, a pesar de su ira por la corrupción humana, extiende su misericordia hacia Noé. No es que Noé fuera completamente perfecto o sin pecado, pero su disposición para seguir a Dios, su integridad y su obediencia le otorgaron el favor divino. Este favor, esta gracia, es lo que lo salva del destino que aguardaba a los demás. Noé no solo fue elegido para sobrevivir, sino para convertirse en el agente a través del cual la humanidad y el resto de la creación podrían empezar de nuevo. Dios le da a Noé instrucciones detalladas para construir un arca. Este mandato no solo es una orden para la supervivencia, sino una muestra del plan redentor de Dios. A través de Noé, la humanidad y los animales tendrían una segunda oportunidad. El arca simboliza la protección y refugio que Dios proporciona a quienes confían en él. Noé, a pesar de no ver ninguna señal de tormenta, a pesar de la burla de quienes lo rodeaban, siguió adelante con fe. Construyó el arca durante años, sin dudar de la palabra de Dios, demostrando así su profunda confianza en el plan divino. Pero la gracia de Dios no se detiene aquí. Él no solo salva a Noé y su familia, sino que le encomienda la tarea de preservar la vida en la tierra. Cada especie de animal, una pareja de cada tipo, encontraría refugio en el arca, asegurando que la creación misma también tendría una segunda oportunidad. Esta es la esencia de la gracia divina. No solo el juicio y la destrucción, sino también la restauración, la oportunidad de empezar de nuevo, de manera más justa y en armonía con Dios. Así, en medio de la tormenta inminente, el arca se convierte en un símbolo del amor y la misericordia de Dios. El diluvio no es solo una historia de castigo, sino una de redención, una promesa de que, a pesar del pecado, Dios siempre ofrece un camino hacia la salvación. Y en esa promesa, Noé fue el instrumento elegido para llevarla a cabo. La construcción del arca. La tarea que Dios le encomendó a Noé no era sencilla. Construir un arca, un barco masivo en medio de la tierra seca, parecía una locura para quienes lo rodeaban. Sin embargo,
La fe inquebrantable de Noé le permitió aceptar este reto sin dudar. El diseño del arca no fue producto de la improvisación. Dios le dio instrucciones detalladas en Génesis 6:14 a 16. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. El arca debía ser un refugio seguro, construido para soportar no solo lluvias torrenciales, sino un cataclismo que cubriría toda la tierra. Las dimensiones eran impresionantes: 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Para ponerlo en perspectiva, el arca medía aproximadamente 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto, más grande que cualquier embarcación conocida en esa época. Este colosal tamaño era necesario para albergar a Noé, su familia, y a una pareja de cada especie de animal que caminaba, volaba y se arrastraba sobre la tierra. Además de su tamaño, el arca estaba diseñada con precisión para garantizar su flotabilidad y resistencia. La orden de calafatearla con brea por dentro y por fuera no era solo un detalle técnico. Aseguraba que el arca fuera completamente impermeable, capaz de resistir la fuerza descomunal de las aguas. En su interior estaba dividida en compartimentos, cada uno destinado a diferentes tipos de animales y provisiones. Dios no dejó nada al azar. Cada detalle del arca era parte de un plan divino para la supervivencia de la creación. Noé, acompañado por sus hijos, trabajó en la construcción durante años, quizás décadas. Imagina el arduo trabajo manual, día tras día, cortando y ensamblando cada trozo de madera, mientras la gente a su alrededor lo miraba con escepticismo e incredulidad. Sin señales visibles de un diluvio, Noé era el blanco de burlas y críticas constantes. La sociedad de su tiempo estaba tan corrompida que no podían comprender la magnitud de lo que estaba por venir. Sin embargo, Noé perseveró, porque confiaba ciegamente en el plan de Dios. No solo era una construcción física, sino una prueba de fe. Cada martillazo, cada tablón colocado, era un acto de obediencia y confianza en el plan divino. La construcción del arca no fue solo un proyecto de supervivencia, sino un acto monumental de devoción, que marcó la diferencia entre la destrucción total y la oportunidad de redención para la humanidad. El proceso de construcción también simbolizaba el tiempo de gracia que Dios le dio a la humanidad. Mientras Noé trabajaba en el arca, aquellos que lo observaban tuvieron la oportunidad de reflexionar, de arrepentirse de su maldad. Pero nadie escuchó. Los hombres de su tiempo continuaron con sus vidas como si nada fuera a pasar, ignorando las advertencias de Noé y su incansable trabajo en la gigantesca embarcación que estaba destinada a salvar el futuro de la creación. El diluvio comienza. Después de décadas de advertencias y preparación, el momento finalmente llegó. Todo comenzó con un pequeño susurro en el cielo. Las nubes se tornaron oscuras y pesadas. El viento comenzó a azotar con fuerza, y el primer trueno resonó en la distancia. Pero esto no era una tormenta cualquiera. Era el principio de un cataclismo. Noé, su familia, y los animales que había reunido ya estaban dentro del arca, y entonces las puertas se cerraron. A partir de ese instante, no había vuelta atrás. En Génesis 7:11, se describe el comienzo del diluvio de una manera aterradora. El día 17 del segundo mes, todas las fuentes del gran abismo se rompieron, y las compuertas del cielo fueron abiertas. No solo caía lluvia desde el cielo, sino que también el agua brotaba desde el interior de la tierra, como si las mismas entrañas del planeta estuvieran explotando en furia. Era un diluvio que no conocía fin, incontrolable, imparable. Durante 40 días y 40 noches, las lluvias cayeron sin cesar, cubriendo cada rincón de la tierra. El terror que se extendió por la humanidad fue indescriptible. Al principio, muchos probablemente pensaron que era una tormenta pasajera,
Pero cuando el agua comenzó a subir, invadiendo los campos, sumergiendo aldeas enteras y arrastrando todo a su paso, la gente entendió la magnitud de lo que estaba sucediendo. Las casas se desmoronaban, los árboles eran arrancados de raíz y no había lugar seguro. El pánico se apoderó de todos. Quienes se habían burlado de Noé durante años, ahora corrían hacia el arca, desesperados por salvarse, pero ya era demasiado tarde. Las puertas estaban cerradas y el juicio divino había comenzado. El paisaje que antes estaba lleno de vida y actividad, ahora se convertía en un vasto océano desolado. Las aguas seguían subiendo, primero cubriendo las montañas más bajas, luego las más altas, hasta que toda la superficie del planeta quedó sumergida. No había escapatoria, ni tierra firme donde refugiarse. En Génesis 7:20, se nos dice que las aguas subieron hasta 15 codos por encima de las montañas más altas, es decir, unos 7 metros sobre los picos más elevados. El mundo que una vez conocieron había sido borrado por completo. Dentro del arca, Noé y su familia podían escuchar el rugido de las aguas y el viento furioso golpeando la gigantesca embarcación, pero estaban protegidos. El arca, con su diseño divino, flotaba sobre el caos, una burbuja de esperanza en medio de la destrucción total. Durante 40 días, el diluvio no cesó y las aguas cubrieron todo. El mundo tal como lo conocían había sido aniquilado. Pero dentro de esa embarcación, Dios estaba preservando la semilla de una nueva creación, el retroceso de las aguas. Después de 150 días, las aguas comenzaron a retroceder. El arca se posó finalmente sobre los montes de Ararat. Noé envió primero un cuervo y luego una paloma para comprobar si la tierra estaba seca. Al regresar la paloma con una rama de olivo, Noé supo que el momento de salir del arca estaba cerca. El pacto de Dios y el arco iris. Cuando las aguas finalmente desaparecieron y Noé, junto con su familia y los animales, pudo salir del arca, lo primero que hizo fue construir un altar y ofrecer sacrificios a Dios en agradecimiento. En respuesta, Dios hace un pacto con Noé y con toda la humanidad. Nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Y para sellar este pacto, puso un arco iris en las nubes como señal eterna de su promesa. En Génesis 9:13 leemos: Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Así, el arco iris se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación, recordándonos la misericordia de Dios. El gran diluvio no solo es una historia de destrucción, es un relato de juicio, pero también de salvación. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que no hay esperanza, la fe en Dios puede ser el ancla que nos salva. El arco iris que vemos después de una tormenta es un recordatorio de la promesa divina. Después de la destrucción, siempre llegará la calma. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a Caminando con Fe para más contenido inspirador. Y dime, ¿qué crees que representa el gran diluvio en tu vida? Déjalo en los comentarios. Hasta la próxima, y recuerda, después de cada tormenta, llega la calma.